Hoy te invitamos a reflexionar sobre las palabras de Jesús, palabras llenas de amor, esperanza y sabiduría que trascienden el tiempo. El amor y el perdón. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Reflexión. Esta frase es el corazón de la enseñanza de Jesús. Nos invita a ver a cada persona como un reflejo de nosotros mismos, digna de respeto, comprensión y amor. Amar al prójimo no solo implica actos grandes, sino también pequeñas acciones diarias: escuchar, ayudar, perdonar. Si aprendemos a amarnos a nosotros mismos, reconociendo nuestra valía como hijos de Dios, podremos extender ese mismo amor a los demás, construyendo una comunidad basada en la empatía y la solidaridad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Reflexión. En el momento más doloroso de su vida, Jesús elige perdonar. Esta frase nos recuerda que el perdón es un acto de liberación, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Nos desafía a superar el rencor y a entender que, muchas veces, los errores de los demás nacen de la ignorancia, el miedo o el dolor. El perdón no justifica el mal, pero transforma nuestros corazones, acercándonos a la paz que solo Dios puede dar. El mensaje de Jesús nos invita a amar incondicionalmente y a perdonar, incluso en los momentos más difíciles. No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. Yo soy la luz del mundo. Reflexión. La luz de Jesús nos guía en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando la incertidumbre, el miedo o el pecado nos envuelven. Al seguirlo, encontramos claridad, esperanza y propósito. Esta frase es un llamado a confiar en Él y a convertirnos también en reflejo de su luz, llevando esperanza y amor a quienes lo necesitan. En un mundo lleno de sombras, ser portadores de la luz de Cristo es nuestra misión. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Reflexión. Jesús redefine la grandeza, alejándola del poder y la riqueza, y colocándola en el servicio humilde a los demás. Nos enseña que el verdadero liderazgo nace del sacrificio y el amor. Cuando ponemos nuestras habilidades y tiempo al servicio de otros, encontramos un propósito más profundo en la vida. Esta frase nos anima a valorar la humildad y a recordar que, en el reino de Dios, servir es reinar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con humildad y servicio, Jesús nos mostró el camino hacia una vida plena y significativa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Reflexión. Las palabras de Jesús tienen un poder eterno que trasciende generaciones, culturas y tiempos. En un mundo donde todo es pasajero, su mensaje es una roca firme en la que podemos construir nuestras vidas. Sus promesas, enseñanzas y amor permanecen inmutables, ofreciendo esperanza en medio de los cambios e incertidumbres de la vida. Aferrarnos a sus palabras nos da la certeza de que, aunque todo pase, su verdad y su amor son eternos. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Reflexión. Jesús nos ofrece un refugio en medio de las dificultades. Esta frase es un llamado a entregar nuestras cargas a Él y confiar en que nos dará la paz que necesitamos. Nos recuerda que no estamos solos, que Él comprende nuestro dolor y siempre está dispuesto a darnos alivio y fortaleza. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Reflexión. Esta frase nos recuerda que debemos priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Jesús nos invita a confiar en Dios, poniendo nuestra fe y valores en el centro de nuestras vidas. Cuando buscamos primero el reino, las necesidades materiales se colocan en perspectiva, y descubrimos que Dios siempre provee lo necesario para nuestra vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Reflexión. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface nuestras necesidades más profundas. Esta frase nos anima a buscar en Él la plenitud que el mundo no puede ofrecer. Así como el pan nutre el cuerpo, su palabra y amor nutren nuestra alma, dándonos propósito,
esperanza y fortaleza para el día a día. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Reflexión. Jesús nos invita a adoptar la sencillez, humildad y confianza de un niño para acercarnos a Dios. Nos recuerda que el reino de los cielos no es para los orgullosos ni los autosuficientes, sino para quienes confían plenamente en el amor y la gracia del Padre. También destaca la importancia de cuidar y valorar a los más pequeños y vulnerables. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Reflexión. La paz de Jesús no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en Dios. Nos ofrece una tranquilidad que trasciende el miedo, la ansiedad y el caos del mundo. Esta frase nos recuerda que, incluso en medio de los desafíos, podemos encontrar descanso y seguridad en su amor incondicional. Las palabras de Jesús son un faro que ilumina nuestro camino. Escuchémoslas, vivámoslas, y llevemos su mensaje al mundo.